Bienvenidos a Sendero del Corazón. Yo soy Stephanie Chávez. Gracias por estar aquí. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sendero del Corazón. Gracias por seguir sintonizando, gracias por sus comentarios, gracias por seguir, me inspiran mucho. Cuéntenos cada que escuchen un episodio qué sintieron, qué les mueve, qué les hace reflexionar, si les gusta y qué temas les gustaría escuchar. Por ahí pues sí he ido anotando los que me van pasando y poco a poco van a ir saliendo. Igual hay paciencia en ese detalle, pero sí estoy escuchando ahí todo lo que me están contando que les gustaría escuchar y sentir sobre estos temas. Y bueno, agradecida de este nuevo día, agradecida con mi invitada del día de hoy. Gracias, Bele, por estar aquí, por aceptar la invitación. Justo estábamos nosotros en esta charla iniciando sobre los sueños, entonces estamos platicando de cómo los sueños nos están llevando a recorrer varias áreas de nuestra vida y bueno, también aquí dejarles esta pregunta, como cómo han estado sus sueños. Y hay mucha gente que me dice, no, yo no sueño. En realidad todos soñamos y bueno, si alguien quiere profundizar más en sus sueños, pues también hay plantas aliadas que nos pueden ayudar a volver a conectar con el mundo onírico. Pero bueno, los sueños son un gran portal que nos traen un montón de información, no tanto como predictivo y muchas veces no como queramos, ¿no? Porque este mundo astral es un poco raro, un poco raro para la mente a la que estamos acostumbrados, pero igual nos trae como mucha información y en lo personal me he sentido como justo este sueño de anoche me llevó así a recorrer un montón de áreas de mi vida como repasando y estaba leyendo un poquito sobre la energía actual y Plutón volvió a Capricornio, pero ya ahora sí para terminar este ciclo y en 200 años pues no vuelve. Entonces estuvo 16 años ahí, entonces nos está llevando a repasar y van a sentir déjà vus de 16 años hacia atrás a su vida hasta ahora para ver cómo hemos evolucionado, ¿no? ¿Qué está pasando? Y esto lo sentí yo mucho en mi sueño anoche, ¿no? Como que me llevó a recorrer lo que he pasado y las personas más impactantes de mi vida estos 16 años. Y bueno, ¿qué han estado soñando? Cuéntenos también. Y ahora sí, bueno, bienvenida Bele, bienvenida a este podcast. Es un placer tenerte aquí. Me gustaría que te presentaras para todas las personas que no te conozcan, que conozcan un poco más sobre ti. Gracias, Steffi. Es un placer, es una emoción estar aquí contigo. Te admiro mucho y cuando me invitaste fue como, wow, qué emoción, qué nervios, la verdad. Me llamo Belegui Elanor, para quien no me conozca, y pues me considero una aprendiz de la vida, de la madre naturaleza, de las estrellas y de los sueños, sí, claro que sí. Hablando de esto de los sueños, pues te comentaba que a veces son lugares muy disparatados o personas que ni siquiera conoces o pues a veces te encuentras en situaciones que dices como, ay, ¿cómo llegué aquí en mi sueño? Y a veces sucede que es la magia de que sí te das cuenta que estás soñando y dices como, oh, espera, y te sales a veces de esos sueños. O a veces se te dan pues hasta respuestas en los sueños, ¿no? Que a veces estás con ciertas como pensamientos recurrentes o situaciones y que de repente en tus sueños hay signos, ¿no? Y no es como dices, no son predictivos, pero sí están estrechamente conectados a lo que nos sucede en la vida. Sí, a la intuición. Sí, totalmente, nuestra intuición y que pues no siempre son sueños en las mismas frecuencias o sueños que entendemos. También pasa eso, ¿no? Que de pronto son sueños que dices, ¿de dónde sale todo esto? Sí. ¿A dónde viaja mi mente o una parte de mí si viaja tan lejos, ¿no? Porque a veces despiertas cansado después de un sueño o despiertas a veces con la misma emoción con la que estuviste, Sensación, las ¿no? sensaciones o incluso tu cuerpo, ¿no? A veces me ha pasado que entro a sueños muy, muy intensos y de repente estoy como quizá agarrando algo en mi sueño o sosteniendo algo y despierto como con la sensación de que hubo algo hasta ahí en cansada, mis manos, ¿no? Sí. sí, o de que hoy corrí un montón o hoy fui a un lugar diferente, pero me gusta mucho esa capacidad de soñar y recordar lo que sueño.
creo que sí hubo una temporada en la que no recordaba qué pasaba por mi mente en los sueños. Y de repente, como que el hecho de hacer el ejercicio de recordarlos en la mañana, si alguien siente que no recuerda qué sueña, eso puede ser algo bueno, un ejercicio, ¿no? Lo primero en la mañana es respirar y hacer como un recuento de lo que estamos soñando. A veces eso Sí. sirve mucho. Sí, porque pasa también que como es otra dimensión, en cuanto despiertas, como que se empieza a borrar esa dimensión. Sí. Entonces, esto es bien importante lo que mencionas, porque si te das un minuto para repasar qué estuviste haciendo, como que alcanzas a rescatar las perlas de lo que Sí, viste en sí. esa dimensión y que también los sueños educan, esto que decías, a veces te das cuenta que estás soñando. Creo que hay personas que les sale muy natural y habemos otras que no nos sale Que tan no. natural como estos de los sueños lúcidos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía como 22 años conocí a un chico alemán y este chico alemán tenía yo creo, bueno, unos 38 años y en una plática él me empezó a decir técnicas para recordar los sueños, ¿no? Y en estas técnicas me decía, bueno, pregúntate en el día, ¿estoy despierto o estoy soñando? ¿Estoy despierto o estoy soñando? Constantemente. O provócate dolor, provócate Ándale. algo que te dé un poquito de dolor y durante el día y dices, ay, me duele, entonces estás despierto. Y en tu sueño lo vas a ir haciendo, ¿no? Me dio así varios tips y en ese momento yo decía, ay, ¿no? Qué raro. Este es su rollo, o sea. Y en ese, o sea, no comprendí la información tan valiosa que me fue entregada, ¿no? Sí, Porque me claro. dio así como, él era como todo un experto, como se veía que ya tenía tiempo en esto y me pasó sus mejores tips y yo así como, sí, salud, compa, ¿no? Y años después Muy dije, bien. sí, y años dije, ay, bueno, lo bueno es que recuerdo muy bien toda esta charla y a la vez ahora cada vez comprendo como este valor, pero también, o sea, podemos educar a nuestra mente a darse cuenta Sí. en los sueños y va pasando, ¿no? Cada vez va pasando, a mí me pasa cada vez más de, ay, estoy soñando, ¿no? Aunque de nuevo me vuelvo a perder en el sueño, ya es, cada vez tengo estos vislumbres en mis Ajá. sueños de, aquí estoy en otra realidad y estoy Claro. soñando. Que son como tintes, ¿no? Que tú vas sintiendo como muy sutil, ¿no? Como una sensación Como que incluso. algo que ves, ¿no? Ajá. Incluso. Fíjate que a veces me pasa que antes de entrar a un sueño profundo de una siesta, no de quedarme dormida, porque a veces cuando siento como cierto agotamiento en el día, me gusta dormirme unos 26 minutos, ¿no? Que es el primer ciclo. Y ahí sucede esa sensación, ¿no? Como que puedo ser más, pues sentirla con más profundidad, que es cuando justamente tu cuerpo ya está totalmente suelto y relajado y entonces entras en esa otra como dimensión o sensación, ¿no? Y es como que caes, es como una caída o una elevación, depende, pero es como que vislumbras esa entrada a ese momento, pero como es el primer ciclo de sueño, despierto unos minutos después y logro sentir eso. Y ahora que dices esto de que siempre uno sueña en diferentes temporadas distinto, había una sensación que yo tenía cuando era niña, muy pequeña, como unos 5 años, que era como si yo entrara como a un anillo. Se hacía como una vibración y era como muy oscuro pero lleno de estrellas. Yo sentí eso, ¿no? Entonces, y a veces era abrumante. O Sí, sea, claro, y más de llegaba un niña. momento en el que ya no lo disfrutaba, o sea, Sí. que ya era como, es demasiado. Y yo recuerdo que había esta sensación como de que te despegas de ti y eso no me gustaba. No me gustaba. Después como a los 16 17 como que lo disfrutaba más, pero después lo fui perdiendo. O sea, como que esa capacidad como de soltar totalmente O y apagando, ¿no? como que se fue apagando, ¿no? Y a veces, muy a veces siento como que vislumbro eso que sucede, pero no siempre. Bueno, esto también me hace como pensar en las guías que también hay, como de hipnosis, que te ayudan a veces a entrar a esos lugares más claros. Sí. Hace como 2 años empecé como a interesarme en la hipnosis de Brian Weiss y otros hipnotistas muy así que estudiaban pues no solo como la hipnosis, sino el lado psicológico de la persona. Y en algunas como inmersiones así de que me gustaba poner mi audio y guiarme, llegué así como a momentos que yo decía, "Güey, ¿de dónde salió eso? O sea, espera, yo me vi en otro lugar, en otra época y dices,
wow, ¿de dónde surge todo esto, no? Que es como una información que está ahí en nuestro subconsciente o en nuestro alma y que a veces por todo lo que sucede en nuestras vidas no prestamos atención a esa línea tan sutil de nuestra vida, ¿eh? Que es una enseñanza bien grande también. Sí, como me viene esto de la ilusión del tiempo. Ujú. La ilusión del tiempo en la que estamos de pasado, presente y futuro. Sí, Pero algo en nuestro ser más profundo pues no conoce el tiempo, ¿no? Sabe que todo es información y que claro. todo, ¿no? Le puede servir y se guarda en la memoria celular incluso, ¿no? Como en esta agua. Esto como, no sé si vieron la película de Frozen, que dice, que habla mucho de la memoria celular del agua, o que el agua tiene memoria, pues cada una de nuestras células tiene un Sí, 60% de agua. sí, Entonces ahí hay un totalmente. montón de memoria almacenada, pero como que a veces vemos un cuerpo y imaginamos que hay agua, pero en la sangre, no sé, como, ¿no? Como Como, diferente, pero ajá, no entendemos en realidad lo acuáticos que somos. sí. No podemos como realmente comprender a veces que el agua pues es parte de nosotros, y hablando como del agua, pues es como para mí una de las medicinas más poderosas, porque es la madre en realidad de todas las La medicinas, ¿no? dadora de vida. Sí, claro, porque si te pones a ver, por ejemplo, el temazcal necesita agua, Agua. ¿no? La ayahuasca necesita agua, los honguitos Necesitan necesitan agua, agua. ¿no? Entonces, como que detrás de Sí. muchas medicinas, como de estas tan poderosas, la meditación, pues, ¿no? Nos lleva como a estos estados, ¿no? Ujú. Donde conectas con estas frecuencias. Entonces, en realidad, como que el agua es una medicina. Me decía una vez una mujer que acompaño y me decía, es que Steffi, yo siento que el agua no es de este planeta, ¿no? Se me hace como un ser de otro Órale, planeta. como que Y llegó a este sí, y se planeta. me hizo tan interesante porque dije, sí, ¿no? Pues sí, sería como estas teorías de la panspermia, así de que llega una molécula o un organismo externo a la Tierra y crea esta vida. Pero a la vez, quién sabe, porque somos un planeta bien azul, bien acuático, o sea, Bien asombroso. lo necesitamos Ujú. realmente. Ahora, por ejemplo, que hubo sequías en lugares que esa resurgió esa necesidad de rezarle al agua, ¿no? Como de Sí, por favor pedir que llegara, honrarla otra vez, pensar en cuidarla. Y sí. que sí es pues una guardiana muy poderosa. La conciencia sobre el agua, y a veces pensamos como, pues solo ir a rezar como a lugares, al agua, pero no, o sea, Es todos los días. en nuestro día a día, en el agua, cómo lo Sí. utilizamos, el ser consciente cuando lavamos los trastes, Ujú. los dientes, cada Cada acción acción. determina. Y entre más conciencia y expandamos esa conciencia a nuestro alrededor, pues más cuidada y misión sobre el agua, sobre pues nuestra labor, ¿no? Desde el simple hecho de bajarle al baño, ¿no? Claro. O se pierden de 16 a 30 litros de agua, dependiendo la capacidad de cada baño. Entonces, yo a veces ya lo que hago es, pues, no le bajo en mis pipis claritas. Ándale. También es lo que procuro, hidratarme muy bien para que mi pipí sea una pipí limpia, clara, y pueda aguantar al Agradable. menos, sí, Claro. al menos varias, ¿no? Y de repente, pues, yo siento que incomodo, ¿no? Si voy a otro hogar, no me atrevo a hacerlo porque van a decir la sucia, pero en Y no le realidad, bajo al baño, sí, ¿no? pero en realidad para mí es algo como bien impactante saber que por un chorrito de pipí voy a perder 30 litros de agua limpia, porque ya no es agua viva, también ahí está el detalle. Fíjate que ese fue un shock muy fuerte para mí cuando yo llegué a vivir a la ciudad, porque yo crecí en Pátzcuaro, en la montaña, Ujú. y teníamos pues vivía en una granja diferente, o sea, era un baño seco, era un sistema de ahorrar agua, era captación de lluvia. Y cuando yo llego a la ciudad a vivir, sí es como un shock como que esta facilidad que tenemos a los recursos, como de que sabemos que están ahí, que nada más pagas tu recibo y llega, a veces no nos da como para ver eso. Entonces, yo me acuerdo que sí fue un shock de ¿cuántas veces le he bajado hoy? ¿Y cuántos litros es eso? Y luego me acordaba, "Ah, no manches, esos son 3 lluvias, o sea, eso necesitas 3 lluvias para captar eso". Pero pienso que es conciencia, o sea, que es como algo que si de niño tú creces así, es muy difícil que lo veas. Sí. Entonces es como algo que van haciendo como
de tu interés, de la curiosidad que tengas por aprender de eso, de qué tanto estés como hasta incluso prestando atención al entorno natural que tienes, porque yo siento que la naturaleza sí te enseña a ver eso como muy, pues a su manera, que es como hasta casi inexplicable, como que no tendría una palabra para explicarla más que pues la naturaleza, o sea, de manera natural, ¿no? Sí. O sea, como algo que percibes de ella, que te comunica, como él, mira, cuida las plantas, cuida el agua, cuida incluso lo que a veces piensas o el estado en que vives, ¿no? Es como algo que sucede solo cuando entras en contacto con ella. Y pienso que el hecho de que vivamos pues en estas ciudades, que lo que buscan es más como llenar y tapar esos espacios naturales, sí nos lleva a un aislamiento de eso, como a veces no percibirnos como un ser que perteneces a esa madre, a esa naturaleza, al agua, a la tierra, a las plantas, ¿no? Es, La interdependencia, ¿no? Porque justo en uno de los primeros episodios yo hablaba de lo interdependientes que somos como seres humanos, que no, sí tenemos nuestra individualidad, pero al fin somos interdependientes. Pero esta interdependencia no solo va de humano a de humano, humano a humano, ¿no? va de a todo lo vivo, ¿no? A todo lo vivo, a todas las plantas, a todos los animales, a todo. Y entre más logremos entender esto, que nos necesitamos. Bueno, no sé si las plantas nos necesiten, pero nos echan la mano, nos hacen un espacio en el planeta Tierra, ¿no? Pero Exactamente, sí, yo creo que nos cultivan. sí, pero Nos justo cultivan. nosotros sí necesitamos de todo ello, ¿no? Sí, realmente para subsistir, para poder vivir necesitamos el agua, el fuego, el viento, la tierra, realmente lo Sí. necesitamos y entre más lo hagamos consciente, creo que más vamos a valorar cada cosa, cada alimento, cada todo, cada... Hay mucho desperdicio actualmente y todo Sí. esto. Y bueno, hablando esto de que viviste en la montaña, todo Ujú. esto, yo también soy una niña que crecí en contacto con la naturaleza, sin embargo, también crecí pues en un pequeño pueblo, ¿no? Entonces como que tenía el rancho y el pueblo, el Ajá. rancho y el pueblo, entonces me turnaba en estos, pero no en una ciudad grande Ujú. realmente, ¿no? Ya hasta los 12 empecé a frecuentar ciudades más grandes, todo esto. Y sí, como que esto de que tu cerebro tenga contacto con la naturaleza si algo transforma. Entonces, justo, Belén, me gustaría como empezar a ahondar en esto del cuidado de las plantas. Tú me habías contado que toda tu niñez no tuviste como contacto como con medicamentos, con este tipo de medicina más Sí. alópata, como con esta vida más que en el mundo actual o en una ciudad vemos como, ¿cómo no te dieron antibiótico desde los 6 meses de edad, ¿no? O sea, ¿qué hacían entonces tus papás, no? Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo estás viva? Pues mis papás son la primera generación de mi familia que decide tomar un camino así. Ellos pues vivieron en la ciudad, mi mamá en Ciudad de México, mi papá aquí, y venían pues mi mamá sí venía de una educación muy específica de pues medicinas y industria y pues eso, ¿no? O sea, prestar inmediatamente un síntoma y ya, ¿no? Te vas luego al doctor y que te atiborre de todo. Y ella decide, después de un viaje al desierto, cortar eso y decir, ya no quiero vivir aquí y viene a vivir para acá. Conoce a mi papá y mi papá también ya estaba en esa transición. Entonces, pero él sí viene más como una familia que aunque sí decide hacer esta migración a la ciudad, mi abuela es de la costa, ujú, y de la costa pero selvática, Lázaro Cárdenas. ujú, Entonces ella tenía este conocimiento de las plantas, de su abuela, de su tatarabuela, que son curanderas, ¿no? Ellas se ujú, dedicaban a eso. Esto yo no lo sabía hasta hace unos 5 años, ¿no? ujú, Pero ellos deciden ese camino y se van a vivir a una comunidad pequeña primero, a Erongarícuaro, un pueblo, y después empiezan a construir una casa, ya en el monte, ¿no? Y siembran y todo. Y yo recuerdo que siempre mi mamá tenía un montón de frascos,
frascos y frascos y muchas bolsas de papel y plantas, muchísimas plantas. Siempre, pues básicamente vivías en medio de eso. Entonces tú ponías una semilla y salía otra y así. Y cuando nos enfermábamos siempre era el té, ¿no? Lo primero un té y tinturas. El antibiótico pues era la tintura de ajo o estafiate o tianguis, o sea, plantas que... Esa es otra cosa, o sea, para eso para mí es natural, ¿no? O sea, no es como que haya sido un momento en el que me hubieran dicho, esta planta sirve para esto y tiene tal molécula y hay que, si la divides así, no, simplemente te lo tomas y ya vas a estar bien, ¿no? Entonces pienso que ahí empieza esta como relación directa con ellas, de que simplemente sé que me ayudan y sé que existe algo bueno en ellos, o sea, sé que me puedes ayudar a mi estómago o mi pecho o mi nariz si traigo moquitos o el saúco para los ojos, ¿no? Nunca hubo una necesidad grande de ir a un médico. De hecho, la primera vez que yo fui a un médico no fue por mis papás, fue por mis abuelos, porque nos enfermamos en su casa, comimos algo que nos cayó mal y nos llevaron al doctor. Y eran los jarabes, ¿no? El jarabe, pero está muy fuerte. Me acuerdo de una reacción que tuvo mi hermano, que quería que le dieran más jarabe. O sea, es que sabe a fresa, dame más, dame más. Y entonces era como... A dulce. Y en cambio la tintura es como... Las plantas, ¿no? Que Ajá, casi siempre ajá. Pues tienen un sabor fuerte. amargo, Sí. muchas de ellas, no sé cómo. Sí, es un sabor pues propio de la raíz, de la tierra. Hay plantas que sí, por naturaleza saben delicioso, como las plantas frescas, las mentas, que son más refrescantes, pero hay otras que sí son muy amargas. Entonces, pues eso de vivir cerca de la naturaleza te hace como que percibas que ella te puede dar todo lo que necesitas y que a la vez tú necesitas regresar algo para que exista esa interdependencia, coexistencia que tienes con los seres vivos, con las plantas, porque teníamos gallinas, teníamos borregos, teníamos pues una granja, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era, bueno, yo tengo que llevar algo para poder traer algo. Y ahí empezó creo que mi aprendizaje como... Incluso no en una manera como de voy a ponerme a estudiar qué planta es esta, ni nada, simplemente fui creciendo con esa información. Recuerdo que mi mamá me decía mucho como que yo siempre andaba comiendo plantas. O sea, que íbamos a caminar y yo agarraba y me comía una flor. Eso O sería agarraba Dante. y... sí, y lo sigo haciendo. Creo que es algo como instintivo. Si yo voy a un lugar y veo, no sé, un trébol o un pastito como tierno o una flor que tiene néctar y sé que no es venenosa o así, lo hago. O veo que hay una abeja ahí, la pruebo. Es como algo que me nace desde siempre, ¿no? Sí. Y ya después, sí, con el tiempo, más de como 3 años, ya empecé a ahondar más como en la cuestión del estudio de las plantas, como en el aspecto fitoterapéutico de sus propiedades. Pero honestamente creo que el mejor aprendizaje es coexistiendo con ellas. Sí, claro. Existiendo cerca de ellas, viéndolas, sintiéndolas, comiéndolas, bebiéndolas. Dejándolas de percibir como algo peligroso, ¿no? Sí, Porque también. actualmente es como, no comas eso, te vas a intoxicar, o le tenemos más miedo a una planta Que a un... que a una pastilla. Que a una pastilla que no sabes qué tiene y que probablemente tenga muchos más efectos adversos después que los que te va a beneficiar. Sí, sobre todo por la dosificación también, ¿no? No es lo mismo la dosis que trae una planta, la dosis que ya trae una pastilla, porque muchos también de estas medicinas alópatas pues las empezaron a sacar de plantas, como Claro. el opio, la belladona, ¿no? Que viene de esta planta, la aspirina del Sí, sauce del blanco, sauce. ¿no? Entonces como al fin sabemos, o la industria también sabe que hay medicina en las plantas, Ajá. pero pues no es
un negocio igual, ¿no? Venderte Sí. una cajita de pastillas a cultiva tus plantas, haz tus plantas. Es que eso no es también. negocio. Sí. Fíjate que yo siento que hubo como un eslabón en la cadena de la medicina cuando entró la industria farmacéutica, no medicina, que fue donde se rompió esa conciencia como del hago esto para ayudar a la humanidad, sino como el interés. Creo que ya el interés personal de la industria farmacéutica fue donde sucedió esa como hasta corrupción, sí, se corrompió ese eslabón de la sanación, Sí. ¿no? Entonces se rompe y entonces ya depende de mí para curarte. Ujú. O sea, no dependas de tu Para que me hagas conocimiento. millonario. Ajá, sí, sí, Sobre porque, todo. ajá, pues, o sea, nos ponemos a pensar ahora, hay cada vez más enfermedades y cada vez las industrias son más ricas. Sí, Entonces ya no es, si la ciencia y la medicina realmente sirviera a la humanidad, yo siento que ya habríamos alcanzado un conocimiento en el que ya no habría o ya no habría estas enfermedades tan fuertes. claro. Y Sí. más bien siento o percibo que ya no es tanto eso, sino que no permiten que eso pase porque entonces ya no, la humanidad no necesitaría de Sí, su... de estar consumiendo. Ajá, exacto. Y justo como a veces también sentimos o creemos la necesidad de que necesitamos estar consumiendo porque hemos olvidado muchos saberes, ¿no? Que Desde podemos cómo, hacerlo. sí, desde cómo hacer tu pasta de dientes, Ajá. de cómo hacer tu desodorante, cómo hacer cosas Sí. que creemos de repente imposible. Yo en algún momento de mi vida lo creí imposible, ¿no? Yo no crecí sabiendo cómo hacer una pasta de dientes, ¿no? Claro. Entonces fue hasta que pues como que mi curandera, mi mujer autónoma, mi todo empezó a querer despertar. Surgió. Sí, dije, no, pues yo quiero empezar, ¿no? Entonces ahí de repente le ponía cúrcuma y me quedaban los dientes naranjas, Amarillos, ¿no? sí, Y todo, claro. cosas así, pero experimentando y dándonos cuenta, porque también mucho de la temática es yo no tengo tiempo para hacerlo y lo compro, ¿no? Entonces, pero a lo mejor si le restamos una hora al Netflix o al Instagram de estar ahí Sí. consumiendo, me alcanzo a hacer mi pasta de dientes, y conozco sobre todo lo que le estoy poniendo a mi cuerpo, lo que le me estoy dando y volvernos como un poco más autónomos. Y saco este tema porque cuando yo te conocí era así como, horneo pan, ¿quieres pan? Y lo llevo a domicilio. Entonces para mí fue, ¿horneas pan? ¿No? Así como en este tiempo alguien hornea pan de caja y te lo lleva a Claro. domicilio. Entonces para mí pues, ¿no? Aparte de que está riquísimo, estaba riquísimo, no sé si todavía lo sigues horneando, pues fue también así como pues un descubrimiento, ¿no? Como, todavía se hornea pan casero, ¿no? O sea, como no sé si me explico todo lo que Sí. vino a mover en mi de esa. Siento que esto va también muy aunado a esta cuestión de la industrialización que hace que dejes de percibirte como autosuficiente y que reclames esa soberanía de decir, yo puedo ir a la tienda o puedo ir al mercado y conseguir lo que necesito para transformarlo. Y creo que ahí también se pierde mucho el ser alquimista del humano, ¿no? Como la capacidad de tomar ciertos elementos y volverlos, transformarlos en lo que mi vida necesita. Y eso creo que también pues se lo agradezco mucho a mis padres, la verdad, a mi mamá, a mi papá, que siempre me decían, es que tú puedes hacerlo, no hay necesidad de que vayas a la tienda por esas cosas. Tú te puedes hacer tus galletas, tu pan, tus dulces, tus postres. Eso es algo que ellos siempre tenían muy presente. Mi mamá, el pan, mi papá, las galletas, o sea, era semanal que nosotros así nos dedicáramos a hornear. Entonces teníamos pasteles, teníamos panes, galletas, siempre. Y la verdad que era pocas las veces que nos enfermábamos o que había una deficiencia de nutrientes por la alimentación. Que pienso que eso es algo que también sucede mucho ahora. Que como nuestra alimentación ya no es tan consciente y consistente, es muy fácil que haya deficiencia de nutrientes, que haya desbalances hormonales, que haya... Ahora hay muchos niños que están naciendo con autismo
y con problemas de atención muy fuertes que a veces no nos damos cuenta que es por lo mismo, porque la alimentación no es igual que antes. O sea, ahora ya es más fácil ponerle a tus hijos, no sé, un paquete de galletas, un paquete de papas y si acaso una fruta, ¿no? Y con eso ya Sí, te claro. vas, ¿no? Me platicaba una amiga que ella vio en la guardería de su hijo cómo les daban a la hora del desayuno, así como papas y Sí, gancitos o cosas así que dices como, yo me sí, la pensaría un montón, incluso de yo comérmelo. Te juro así yo que a veces a mí se me antoja el azúcar, pero es como es que no la necesito, solo es un antojo, bueno, una fruta o algo que supla esa necesidad, que sí es una necesidad fisiológica a veces, ¿no? Como de subir un poquito las calorías o que hace sí. frío, cosas así. Pero ya llegar a esta cuestión del consumismo, porque está ahí fácil, ya una botana Sí. nada más porque sí, Y muchas veces no es es desde la fuerte. malicia, sino mucho de ello también es desde la ignorancia, ¿no? Sí, claro. A mí, y no una ignorancia no me refiero como con un juicio, sino de, bueno, ya tenemos todo para informarnos, o sea, si quiero me meto a Google y veo si estos alimentos que van a proporcionar, pero justo este choque a mí me pasó en la escuela de mi hijo, ¿no? Entonces, se supone que podías ordenar en un menú y alguien los llevaba. Y entonces yo dije, pues va a estar chido, ¿no? Así a veces le llevo yo el lunch y todo esto. Pero cuando empecé a ver estos menús era así como huevo con jamón y de postre, ¿no? Pan y esto. Entonces dije, no, o sea, yo no le puedo estar dando ahorita a mi hijo esto, ¿no? O ¿Dónde sea, está el alimento vivo? sí, ¿dónde está en Ujú. realidad el alimento? ¿Dónde está lo que lo va a nutrir? ¿Dónde va a estar? Y aparte, por ejemplo, tenían un microondas y ahí les calentaban en su topper Uy, de plástico en el topper de en el topper de plástico su alimento y ahí todos los niños, y yo sé que no lo hacían desde una malicia, sino desde una ignorancia, pero esto de la alimentación, pues es que justo es algo bien importante que se introduzca en el sistema educativo, de decir qué te nutre y qué no te nutre, qué te realmente cómo te estás matando en muchas maneras. Entonces a mí no me quedó otra que, bueno, levantarme las mañanas y hacer lunch, pero llegó el momento que lo empecé a disfrutar, esto que Claro. dijiste, ¿no? En realidad la alquimia del hombre en mucho sucede en la cocina. ¿No? La cocina es el laboratorio, es Sí, un sí. laboratorio realmente, si lo queremos ver así, donde podemos alquimizar y de esta manera nutrir, amar a los pues a los que A amamos, los que ¿no? Y a amamos. nosotros mismos, ¿no? De, ay, pues ahora le voy a hacer chayotito con esto, ¿no? Incluso, y el dejarnos como experimentar, ¿no? Experimentar pues, qué quieren hacer también a través de esto, porque a veces metemos mucho la mente y siento que cuando no metemos tanto la mente, podemos llegar a fluir más en esto que quieren hacer, porque también está este título de yo sí sé cocinar y yo no sé cocinar. Claro. Entonces creo que más de saber o no saber es las ganas de que El queremos, atreverse sí, a de experimentar. experimentar, ¿no? De saber que como, bueno, tal vez si nunca he cocinado las primeras veces, pues la verdad no va a ser lo más exitoso, pero con la constancia, el experimento, el ahora le pongo esto, aquello. Y que es algo que solo hay que recordar. O sea, de verdad, eso es algo que también he aprendido de las plantas. Ellas tienen miles de millones de años aquí. Ellas recuerdan todo lo que ha sucedido, todo lo que necesitamos, porque se van adaptando. Entonces, creo que a veces solo es eso, el ponerse a recordar, bueno, si mi abuela sabía cocinar y mi tatarabuela sabía hacer pan, y ellos no lo necesitaban, y tenían el tiempo para hacer un montón más de cosas. Entonces, más bien es recordar que dentro de nosotros sí existe esa sabiduría, pero es atreverse a ver eso, atreverse a cuestionarse un poco cómo vivimos. Y a Y salir de la zona de confort. sí, eso, porque cuando estamos bien metidos ahí es como, ay, más cómodo, me compro mi comida ya preparada. Ujú. A veces veo estos videos de Japón, donde ya te sirven tu rollito hecho, pero ya está empaquetado. O sea, ya te lo venden en la tienda empaquetado. Y también tu sopa instantánea y todo eso, ¿no? Entonces es recordar que tenemos esa sabiduría Sí. que a veces no nos atrevemos, porque este sistema, que realmente, no por mala onda, pero este sistema es así. Consume porque necesito que me hagas rico. Y mientras más rico sea yo, más fácil me va a ser controlarte a ti para que sigas consumiendo. Sí. Entonces, pues, recordar. Recordar y que a veces se vale, ¿no? A veces se Ujú. vale
estar en este lado de, ay, hoy no quiero cocinar y Claro. que me cocinen, pero justo es como el equilibrio de saber que, pues es justo, ¿no? No irnos ni a un péndulo ni a lo otro, sino traernos siempre en equilibrio de lo que nos haga bien, ¿no? Sentir bien Sí. y vaya en congruencia con nosotros. Oye, Bele, hablando de este proceso de que hablaba, me contabas de esta primera vez que tuviste como una inmersión más profunda o más inmediata, como a un mundo hospitalario. Claro, pues fue hace no mucho y fue como una decisión que no pude tomar directamente yo por el momento en que estaba. Fue un proceso que necesitaba ser atendido, bueno, ante el juicio de Ujú. los que estaban alrededor en un hospital. Entonces me canalizan inmediatamente, pero yo estaba como un poco en momento de shock. Entonces yo alcancé como a decirles, a ver, pausa, déjenme respirar y Mm. vamos a hacerlo de una manera más amorosa, ¿no? Entonces entro directamente a quirófano y pues solo me dicen, ¿sabes qué? No, te vas a respirar profundo y no vas a sentir nada, va a ser un momentito y ya, no vas a sentir dolor. Efectivamente, entré, quirófano, anestesia, me dormí, pero eso yo lo percibí como segundos, ¿sabes? Dormí, despierto y en ese momento me sentí excelente, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera en orden. Pero lo que sí recuerdo mucho es como esta cuestión de que pues te despojan de ciertas cosas cuando estás ahí, ¿no? Desde el quítate la ropa, ponte esto, todo blanco, o azul o blanco, el ambiente es frío. Entonces, como que es algo muy, hasta cierto punto, inhumano, ¿no? O sea, como que yo lo sentía así todo muy frío, muy desconocido para mí. Entonces despierto con todavía el efecto de la anestesia, me levanto y como si nada camino, ¿no? No sentía ningún dolor, ninguna sensación extraña, pero sí percibía algo que estaba faltante, o sea, como algo que no estaba ahí normal. Entonces salgo del hospital, cené algo ligero y me duermo. Y al día siguiente empecé a sentir que mi cuerpo estaba como en un reclamo de, oye, hay dolor. Y hubo dolor. Y yo decía, bueno, pero yo no lo sentí. Pero el proceso en el que estás ahí, que es pues de metales, de sustancias, de la anestesia, todo, sí es algo que entra a tu cuerpo de una manera, pues inconsciente. Tú no estás consciente cuando está pasando todo eso. Sin embargo, tu cuerpo guarda todas esas memorias. Y ese era un proceso súper doloroso para mí en ese momento. Entonces, el aislarse, ese momento como que tu mente se aísla, tu mente consciente, yo sentí eso, se aisló de lo que estaba pasando, más sin embargo mi cuerpo estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando y guardó todas esas memorias. Entonces, cuando yo empiezo a hacer como una reconexión de todo lo que había pasado, me doy cuenta de lo frío que son esos procesos, de lo violento que es con tu cuerpo ese proceso, porque es una violación a tu cuerpo el hecho de que no esté consciente. Y a lo mejor por el dolor que vives, pues es mejor no estar consciente. Pero después la consecuencia de la reacción física que hay cuando pues estamos conectados a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra piel, y que de repente te reclama el cuerpo, te dice, oye, sentí todo esto, me Sí. dolió todo esto, me han quitado una parte de mí. Fue como una información diferente, Steffi, porque me reafirmó eso, como el realmente que mi camino de sanación no puede ir por el medio alopático, porque simplemente no es algo que resuena con mi ser, con mi interior y con la enseñanza que yo he ido teniendo. Entonces sí percibo que es totalmente diferente la manera en que la medicina alópata nos percibe que la medicina más ancestral, más natural, ¿no? Como que no nos percibe como un ser, sino más como un objeto que hay que Que ponerle en arreglar, curita y ya. que arreglar, ¿no? Arréglenlo y Y esto sale. bien valioso que mencionas, ¿no? Porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, entran, o seres, no solo mujeres, hombres, a procesos quirúrgicos donde son anestesiados y después
se espera que vuelvan a su vida al día siguiente como si nada, o en la recuperación, o que no sientan. Me viene mucho esto de las histerectomías, cuando les quitan su útero. Por la razón que haya sido, les quitan su útero y es como, en realidad, tu cuerpo va a sentir Claro, que ya no tienes, que no tienes este útero, ¿no? Vas a sentir como, oye, me falta algo. ausencia. Tengo Ajá. aquí un vacío, tenía algo, ya no lo tengo, y ahora, ¿qué hago, no? Entonces, es como bendita anestesia que hace que no duelan estos procesos, bendito todo esto, pero a la vez es como la conciencia con la que los abordamos y el posterior, porque el posterior podría decirse como, pues esto que siento es una locura, ¿no? Estoy loca por sentir esto y bye, Claro. ¿no? Porque es lo Sí. más común de, no señora, no tiene nada ya ahí, no es común ya que lo sienta, ¿no? Esto como el síndrome del miembro fantasma, cuando a veces Una les amputación. amputan y la persona sigue sintiendo la mano. Entonces, es un shock para el cuerpo y el Sí, cerebro lo es. integrar todo esto, y esto pasa con pues otras partes del cuerpo, ¿no? Desde el apéndice, que parece tan sencillo. Y que dicen, es que no lo vas a necesitar. Sí. ¿Cómo Disculpa, vas a decirle al cuerpo que ya disculpa, no? entonces Dios no me hizo, pena. Dios, te estás equivocando en crearme, ¿no? Entonces, Además estoy aquí de sobra. sí, es como, Está te pusieron fuerte algo de eso. más, ¿no? Entonces, justo, y que lo sacas, a una familiar le acaban de operar de un quiste de ovario y le sacaron el apéndice para prevenir de una vez, ¿no? Ya estábamos ahí cerca y pues te hicimos De favor una de vez. quitarte el apéndice. Entonces, quien me estaba contando me dice, qué bueno, ¿verdad? Ya no la va a tener que pasar. Y yo así como que, no, ¿cómo que? O sea, Qué ¿cómo bueno. que qué bueno? Le quitaron una parte de su cuerpo y a lo mejor desde el punto de vista alópata y desde esta mente científica se está haciendo algo bueno, pero el cuerpo en realidad es tan sabio que por algo está formado de esta Sí, manera claro. perfecta, ¿no? Y necesitamos estas partes y necesitamos atrevernos a vivir estos procesos posteriores y duelos en un acompañamiento adecuado, ¿no? Como, bueno, me sentí así, ahora ¿cómo puedo integrar todo esto que estoy sintiendo? Porque si te ha pasado, no estás loca o no estás Exacto. loco, ¿no? Esto que tu cuerpo te está contando es real. Estos procesos que se viven bajo anestesia, el cuerpo los recuerda. El cuerpo tiene totalmente la memoria y es bien importante atreverte a nombrarlos, a hablarlos y a buscar una ayuda para ayudarte a sostener en estos procesos lo que tu cuerpo está sintiendo y duelando. Mira, esto que tú dices es algo que, por ejemplo, en la medicina china, que ahorita he estado como estudiándola, aprendiéndola, lo mencionan mucho, que el proceso de sanación es emocional también. En la medicina china es como un mapa que te van haciendo, te van escaneando y entonces te van poniendo, ¿no? Te van poniendo tus agujas. Pero ellos hablan de que cada órgano y cada víscera tiene una emoción, un color, un sabor. Entonces ellos te acompañan emocionalmente. O sea, si tienes un problema en tus riñones, ellos te van a dar terapia para que dejes los miedos, para que te vayas fortaleciendo en tu voluntad y ciertas cosas, ¿no? Entonces es sorprendente cómo la medicina alópata no lo toma en cuenta. Por eso es volver a esta cuestión de recordar que las medicinas más antiguas, ellos lo tenían muy presentes porque el equilibrio entre lo emocional y lo físico es completo. O sea, si tú estás emocionalmente enfermo, tu cuerpo se va a enfermar de una u otra manera, porque es una somatización. O sea, de pronto esos bloqueos tan fuertes emocionales que suceden con una enfermedad o que causan una enfermedad llegan a afectarnos físicamente. Entonces sí creo que el acompañamiento después de estos procesos son muy, muy importantes. Sí, y lo mismo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Todas estas medicinas antiguas tradicionales, ¿no? Como la taoísta, la china, la ayurveda, todo esto, que guarda tanta información en realidad y nos recuerda seres completos. Sí. Porque también me pasa mucho, es como si te duele la cabeza, tómate un paracetamol porque el problema está en la cabeza, pero muchas veces el problema Es está en el tu estrés. o el sistema digestivo, Ajá, ¿no? sí. Lo que comemos, volvemos a lo mismo. Si tienes alergias en la piel, pues ponte esta pomada para quitarte la alergia
Y volvemos a lo mismo, a lo mejor el problema está en el tubo digestivo. La microbiota. En todo así. esto, entonces realmente somos un ser incluso bien conectado a nivel físico y mucho más a nivel emocional, a nivel espiritual, en nuestras creencias, en todo esto. O sea, si tenemos la fe de algo mayor, creo que podemos ser sostenidos con esta fe en muchos procesos, a diferencia de personas que deciden no tener fe en nada. Claro. ¿No? Entonces se Pues, vive desde una desesperanza. Sí, de hecho es eso, ¿no? Es como bueno, entonces si no crees, más allá del creer en un Dios o en una religión, es emuna, me explicaba apenas. Mi novio me decía, es que ni Cristo ni el Buda realmente tenían un concepto de fe, era emuna, era el emanar este amor como sin límites hacia la vida. Y creo que eso, pues ahora es como la traducción a la fe, ¿no? Como el sé que a pesar de que pueda ser un momento difícil o que el mundo está a veces muy loco o que tengo problemas, sé que el amor que hay es más grande. Y creo que si dejamos de creer en eso, sí es una desesperanza total, o sea, una pérdida del, ay, no sé, como Sí, de esa y la desesperanza también calorcito. enferma, justo, ¿no? Sí, El frío, esto que mencionabas, la frialdad que hay en un hospital y mucho es comprensible pues desde el aspecto de la limpieza, ¿no? clínico, Que sí, tiene que estar todo perfectamente limpio, estéril. estéril y todo esto, pero también es como mucha frialdad, ¿no? Son ambientes muy fríos en general y la frialdad enferma al cuerpo. El cuerpo necesita el calor. El calor. El calor y con el calor del amor, con el calor del cariño, con el calor del temazcal, con el calor de muchas cosas, el cuerpo puede ir sanando y descristalizando esta enfermedad y volviendo a la sanación y al equilibrio. Y a veces, por ejemplo, en mis consultas yo sentía al inicio como que me quedaba corta, ¿no? Como que quería ir más allá, como que podía ir más y cada vez como que voy integrando más estos aspectos, ¿no? A veces, eh, en una ocasión me dijo una chica que acompañó prenatal, bueno, Steffi, ¿y cómo nos vas a acompañar tú o en qué sentido? Eh, Luego, pues si llegas llorando, pues en esta ocasión va a ser un Te voy a acompañamiento apapachar. emocional, ¿no? Si llegas en un equilibrio emocional, pues tal vez esa vez voy a profundizar más en algo físico, ¿no? Entonces es como dejarnos de también creer como que a veces para curar la tos solo necesitamos un jarabe, ¿no? A veces necesitamos expresar, Sí, claro. a veces necesitamos ser escuchados, a veces, y entonces pues el cuerpo va encontrando la ruta. Entonces, no se trata de tampoco de creernos más sabios que el cuerpo, sino ayudar al cuerpo mismo Exacto. a encontrar su propia armonía, sus rutas, sus Sí. formas. Y bueno, ahorita que mencionaste la medicina china, pues cuéntanos también un poquito de la acupuntura, Bele. Bueno, la acupuntura ha existido en mi vida como una medicina que yo he usado para mi cuerpo desde como desde los 8 años. Mi mamá me llevó a terapias porque yo hacía mucho deporte y me caía mucho a veces en las rodillas y así, entonces me dolían. Y mi mamá decía, bueno, estás bien niña para que te duelan, ¿no? Entonces me llevó a un doctor una vez y le dijo, no, su hija tiene los, ligamentos cruzados, hay que hacer operación. Y mi mamá dijo como, tiene 8 años, Sí. no tiene sentido. Me lleva con un acupunturista y todo en orden, o sea, me restableció la salud también. Y desde ahí siempre existió esa cuestión de, existe la acupuntura como una medicina que restablece tu salud. Y hace como un año empecé a interesarme más, como a aprender, querer aprenderla yo, porque hasta cierto punto es como esa necesidad de poder yo curarme y también ayudar a quien lo necesite, ¿no? Que a veces amigas me preguntan, oye, ¿qué me tomo para esto? O tengo un dolor de estómago o una tos o lo que sea. Pero ir como ya a entrar al cuerpo ya ese me hacía como algo que me daba curiosidad, ¿no? Como ya empezar a explorar más el sistema nervioso, los meridianos y esto. Y hace medio año empecé a certificarme ya
dar terapias para poder entrar al cuerpo de otra persona. Y se me ha hecho como una medicina muy, muy precisa. O sea, un estudio pues súper exacto del cuerpo, ¿no? De repente hace un montón de sentido cuando empezamos a estudiar ciertos meridianos y es como, es que bueno, si tienes un dolor aquí, puede que venga de tu estómago o de tu riñón, o puede que sea una cuestión, un dolor en tu ojo puede venir de tu vaso, o un dolor en el ojo puede venir de tu hígado, o si mejoras tu hígado, tus ojos van a mejorar. Entonces es como todavía más concreto como este tejido que es el cuerpo, porque tal cual es así, o sea, vemos los meridianos y son un tejido, como un circuito que De atraviesa neuronas, todo ¿no? tu cuerpo, sí, y es bellísimo cómo lo explican ellos, ¿no? Que, bueno, si tu riñón está falto de energía o si tu hígado está sobrecargado, es porque ciertos meridianos no están funcionando como deben de ser. O hay que reactivar los meridianos o tonificarlos para que eso suceda. Entonces se me hace como que yo lo imagino y son como muchas lucecitas en tu cuerpo que una se apaga, u otra, así, dos, tres se apagan y entonces tú metes la aguja y la prendes, ¿no? O sea, prendes y se conecta como un circuito eléctrico. Sí, claro. Entonces es Como las muy lucecitas bello, de Navidad. ajá, sí. Y que además ellos siempre señalan acompañamiento con herbolaria, ¿no? O sea, en los libros que he leído siempre hablan de que se acompaña con plantas o se acompaña con baños o con calor o con moxa. Entonces es bien como de intuición también mucho la acupuntura, es algo bien intuitivo, porque es un mapa que vas creando en la persona. Y como que lo primero es platicar con la persona que tú quieres como ayudar o que va contigo por ayuda, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo estás en tu aspecto emocional? ¿Cómo te alimentas? ¿Cuáles son tus hábitos? Y entonces eso te va dando como una idea, ¿no? Ah, puede que padezca del estómago, porque sus hábitos alimenticios no son buenos, o porque consume muchos lácteos, o muchas harinas, o conservadores. O puede que tenga mucho nerviosismo y tenga muchos miedos y su riñón esté débil. O porque su riñón está débil, tiene muchos miedos. Entonces es como, es, es muy bonito, es como armar un rompecabezas. Cuando eso he estado viendo de la acupuntura, que vas armando un rompecabezas de cada cuerpo. Esto le falta, bueno, vamos a trabajar por aquí. Eso es algo de lo más hermoso, es que no hay ninguna contraindicación, excepto para los embarazos, que es casi prohibido usarlo porque puedes causar, Estimular. estimular y pues llevar a un aborto o cosas así. Entonces, fuera de eso, puedes usarlo en casi todas las personas y que no hay una enfermedad que no esté considerada en la acupuntura. O sea, realmente como trabaja directamente con los órganos, pues Sí. básicamente se puede tratar todo con eso. Qué hermoso. A O complementar también, ¿no? complementarlo a nivel físico y emocional. Porque a veces cuando estás aplicando agujas te das cuenta que el problema es meramente emocional. Hace poquito fuimos a ver a una niña, chica, que traía mucho dolor en espalda, en rodillas, en cabeza. Y cuando empecé a ponerle las agujas, no entraban las agujas. Porque ella estaba totalmente tensa. Entonces primero empecé a trabajar lo emocional. O sea, meridianos para nivelar sus emociones, su ansiedad, su miedo, para relajar su cuerpo. Y después ya pudieron entrar más agujas, ¿no? Pero hasta que su emoción estuvo como ya respirando tranquila, pude trabajar sus órganos. Entonces esa parte también es bien, bien bella. Sí, O claro. sea, yo digo mágica y siempre mi maestro de acupuntura dice, no, es ciencia. Es ciencia exacta. Mágica y ciencia, Yo le junto. digo que es mágica Sí. porque es muy bello cómo funciona Sí. a nivel energético, pues espiritual. O sea, Sí. porque pues se restablece la salud. Sí. Es bien bonito. Me encanta esto que traes también, como que dices de entrar al cuerpo, ¿no? Cuánta inconsciencia hay a veces de que sí entramos al cuerpo del otro en muchos sentidos Sí. y el respeto y el permiso que debemos de entender que tenemos que tener para poder ir a
a cada uno de los procesos, a cada uno de estos donde no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Es el cuerpo, o sea, el cuerpo, pero todos los cuerpos de otro ser que vivo y todo esto. Beli, pues me encantaría seguir conversando mucho tiempo más, pero tenemos que ir como cerrando Está bien. por esta ocasión. Será en otro momento. Sí, seguiremos profundizando. Me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo por ahora, dónde te pueden encontrar. Pues me pueden encontrar en redes sociales como Belegui Elanor y también pues no sé, puedo compartir mi número, Sí, claro. que es 44 35 16 72 83. Y pues tenemos un consultorio con mi novio porque él también es terapeuta, es muy bueno. Ya en otra ocasión hablaremos de eso. Y ofrecemos temazcal. También hay terapia de hidrógeno molecular, que es algo que no hablamos, que es muy buena, lo pueden buscar un poco, investigar, es algo bellísimo porque al final de cuentas es una molécula que necesitamos para existir. Y hay masajes, está la terapia de este hidrógeno, la terapia de acupuntura y los faciales. Y pues también tengo una marca de productos naturales, de autocuidado, de belleza y suplementación. Qué hermoso. Así es. Por aquí, igual ya saben, les dejaremos sus redes para que la puedan seguir. Y antes de continuar cerrando, ¿qué consejo le darías a tu versión de 20 años, tu versión de hace 10 años? ¿Qué le dirías? ¿Cómo la guiarías? Yo creo que no tenga miedo a seguir lo que su corazón le dice. Porque creo que esa fue como lo que me hizo llegar a este momento en el que sí decido como dedicarme a algo que no estaba estudiando para nada. Yo estaba dedicándome a los 20 años al teatro, a la actuación, a mucho al circo. Eso era como mi máximo, ¿no? Llegar a actuar en un gran escenario y todo eso. Pero con la llegada de la pandemia me reconfiguré y me cuestioné muchas cosas que estaban pasando, entonces... Bendita pandemia. Bendita pandemia, la verdad que sí. Sí. A mí me hizo dejar eso y mi consejo es que pues que no tenga miedo de ser quien ella es, porque siento que a los 20 años trataba de, por encajar en el entorno en el que estaba, como que dejar mucho mi ser yo auténtico por miedo a ay, qué hippie, o ay, qué ideas tan raras, o ay, ¿por qué no te vacunas? O ay, ¿por qué no usas un cubrebocas? Pienso que a los 20 años era muy así. Tratar de encajar en donde yo estaba existiendo. Entonces, pues solo eso, que se permitiera ser quien es y traer a su vida el aprendizaje que tenía desde niña y que cuestionaba por cuestiones más rebeldes. Como, ay no, mis papás. Esa es que se dejara, que se permitiera ser Quién es. ¿Quién es? Qué hermoso. Eso. Pues que eso vaya a todos los que nos estén escuchando o el día de hoy, pues permítete ser quien eres en tu totalidad. Viniste a brillar tal cual eres con tu unicidad. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte al canal, compartirlo, activar la campanita de notificaciones, dejarnos en los comentarios qué te hizo sentir este episodio, qué te gustaría compartir, tu propia historia, tu camino, ¿no? Leerte pues siempre nos ayuda a crecer, nos ayuda a saber que bueno, que detrás de esta cámara que nosotros estamos viendo, pues estás otro ser con su corazón, escuchando, abriéndolo y percibiendo todo esto que queremos compartir. Entonces, primero que nada, gracias por llegar hasta este momento del episodio, gracias por sintonizar. Y bueno, suscríbete a mis redes, al canal, Abrigando la Vida en Instagram. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengas una bellísima semana. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Beli, por estar aquí. Gracias. Gracias. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.